A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. La doctora Eugenia Fernández Segarra, y es adjunta de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Qué gusto saludar a la doctora Eugenia Fernández Segarra, muy amable como siempre. Igualmente, señor. Mucho gusto en tener este espacio con ustedes y poder conversar de un tema muy importante, pero también recurrente en nuestro país. Normalmente después de las lluvias copiosas o intensas, se producen, como ustedes saben, una serie de aniegos, de embalses de agua, no solamente a nivel de las vías de comunicación, ¿no es cierto?, sino también a nivel de nuestros techos, nuestros patios. Muchos de estos embalses de agua son lugares donde prolifera o se desarrolla el vector que causa, el vector o insecto que causa el dengue, que es una de las enfermedades, como digo, endémicas en lugares de nuestro país. Por ejemplo, Piura, Tumbes, todas estas, Cajamarca, todas estas zonas donde se produce el dengue y algunas veces la otra enfermedad que es chikungunya, que puede traer inclusive problemas a la salud y vida de las personas. Hemos tenido casos de muerte justamente de pacientes que han contraído dengue en algunas regiones, ¿no? Y se han registrado alrededor de 22.841, siendo las regiones con mayor recurrencia Ucayali, Loreto, Piura, San Martín, Huánuco, Madre de Dios y Junín. Entonces, en todos estos lugares hay que tener, y esto va para las personas que están escuchando y viendo este programa, la necesidad de limpiar estos techos, de evitar que el agua se acumule para que no se desarrolle este insecto. Pero también hay otro tipo de enfermedades que nos están trayendo, por supuesto, los desbordes, los huaicos y también las lluvias copiosas. Esto tiene que ver con enfermedades respiratorias agudas, especialmente en niños, niñas y personas adultas mayores. Asimismo, enfermedades diarreicas. Hay que cuidar mucho de los alimentos que ingerimos, que estén debidamente limpios, desinfectados, y para eso sirve, por supuesto, productos como la lejía diluida en agua, que como ustedes pueden apreciar en otros momentos han sido utilizados, inclusive para desinfectar algunas zonas o lugares o productos cuando hemos tenido la última pandemia. Entonces hemos aprendido a utilizar estos productos que son desinfectantes y que pueden ayudarnos a no contraer enfermedades diarreicas agudas. También, por supuesto, la exposición de desagües nos trae plagas de ratas y hay que tener mucho cuidado porque estos animalitos pueden hacernos contraer la leptospirosis. También hay que tener, por supuesto, mucho cuidado en estar en zonas no expuestas. En las zonas rurales, sobre todo, hay muchas dificultades en este sentido y por eso hacemos un llamado, no solo a la ciudadanía en su conjunto para tomar medidas de prevención, sino también a aquellas autoridades que tienen la obligación de realizar acciones de promoción y prevención. Y me estoy refiriendo específicamente a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, aquel centro o posta de salud cercano a casa, donde uno puede allegarse o pedir información para poder evitar contraer este tipo de enfermedades. Este personal de salud es el llamado inclusive a lograr convocar a otras autoridades para que lleven a cabo las fumigaciones y la desratización si fuera necesario. Entonces, estemos nosotros debidamente informados de que es un derecho que las autoridades de salud locales puedan, a través de brigadas itinerantes, visitar estos barrios, estos lugares donde se necesita
dirigir acciones concretas para prevenir y controlar el incremento de casos como los que hemos mencionado. Eso Usted, es lo que yo le puedo informar, señor Hernández, en esta tarde. y lo que usted acaba de señalar, acaba de enumerar una serie de hechos, una serie de situaciones de riesgo que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? Y que además son hechos recurrentes en nuestro país, ¿no? La gran pregunta que siempre uno se hace, doctora Eugenia Fernández Segarra, es si tenemos una capacidad de respuesta rápida o simple y llanamente, lo que usted mencionaba hace unos momentos, si los servicios de primer nivel no funcionan. Porque lo que estamos viendo en estas circunstancias son situaciones bastante dramáticas, ¿no? Lluvias extremas que incluso ya han dañado a poblaciones enteras, han colapsado todos los servicios, incluyendo servicios de salud. Y ahí viene justamente el gran reto de organizar todo un trabajo planificado para las emergencias, ¿no? Entonces, ¿de qué manera gobiernos locales, autoridades sanitarias y el gobierno central pueden trabajar para tener una capacidad de respuesta rápida? Bueno, todas las autoridades del nivel que fuere, distritales, provinciales, regionales y nacionales también, tienen planes de contingencia. Esos planes de contingencia son planes que ayudan a mitigar los efectos de estos desastres, ¿de acuerdo? En realidad, entre mayor se impacte, mayor daño haya, quiere decir que ha habido menos prevención, menos preparación. Estamos en una etapa en la cual aparentemente ya no significa mucho la palabra prevenir, estamos más bien en la etapa de respuesta inmediata, como usted bien lo ha mencionado, señor Hernández. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que las autoridades respondan a la demanda de la población, y para ello es muy importante la demanda ciudadana, es muy importante que las personas nos hagan conocer a la Defensoría del Pueblo lo que está sucediendo en su localidad con respecto efectivamente a la falta de atención en los establecimientos de salud o a través de brigadas de personal de salud. Entonces yo les pido comunicarse con la Defensoría del Pueblo en la oficina más cercana, porque en todas las regiones tenemos nosotros una representación y también en algunos distritos, sobre todo en la zona rural. Háganos saber cómo están actuando las autoridades para nosotros también ayudarlos a que sean debidamente atendidos sin perjuicio del seguimiento que nosotros estamos haciendo desde las oficinas defensoriales y las visitas de supervisión que venimos realizando en los lugares donde hay mayor impacto. Mientras ello ocurre, yo les pido a las personas que nos están acompañando en esta transmisión que no dejen de tomar medidas de previsión, es decir, traten de consumir en la medida de lo posible agua segura, agua que hayas traído embotellada o agua que pueda haber sido esterilizada a través de alguna forma de hervirla, o tal vez con algunas gotitas de lejía, como en algunos casos, o desinfectante, como en algunos casos lo hemos hecho frente al COVID, pero siempre siguiendo las indicaciones que pueda dar el personal de salud. Por eso se llaman al primer nivel de atención en salud servicios de prevención y promoción de la salud, porque esperamos que estas autoridades a ese nivel distrital, provincial y regional puedan atender las demandas de la población. Y lo que está ocurriendo en las últimas semanas acá en el Perú, doctora Fernández Segarra, es un tema que tiene que servirnos como una lección, ¿no? Hay localidades, lo que ha ocurrido hace 48 horas en una localidad, distrito Bolívar, que está ubicado en la provincia de San Miguel, en Cajamarca, ¿no? Donde el río en realidad dejó a una población totalmente aislada. Y la única forma de llegar ahí es a través de lo que se denomina el puente aéreo o con helicóptero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no solamente son los gobiernos locales, sino también las unidades multisectoriales. Se está hablando del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, ¿no? Pero también tenemos una debilidad en ese sentido. No tenemos una capacidad de respuesta rápida.
Exactamente, estamos con un déficit de atención oportuna en los diferentes servicios que debe prestar el Estado en este momento, pero también quiero recordarles que existe la Plataforma de Defensa Civil, que es una instancia articulada tanto de las instituciones públicas como privadas, es decir, están las autoridades de los diferentes gobiernos regionales y municipales, pero también están la organización de sociedades civiles, como por ejemplo las universidades, las organizaciones de iglesias, de las diferentes iglesias, y por supuesto las organizaciones de vecinos que puedan participar en estas instancias de la Plataforma de Defensa Civil para articular esfuerzos. También quiero recordar que debieran las poblaciones que han sufrido en este momento los impactos del fenómeno lluvioso y lo que significa fenómenos conexos como son desbordes, huaicos, deslizamientos, y que les impide hacer uso de una vivienda, que deben ser establecidos en albergues que tienen que ser conformados por carpas o por establecimientos o infraestructura ya formalizada. Es decir, podría, por ejemplo, ocupar locales de iglesias, de coliseos, de estadios, de lugares que puedan ser cedidos tanto por instituciones públicas como privadas, así como por carpas que se instalen por defensa civil. Sin embargo, en estos lugares tienen que recibir ayuda humanitaria, deben recibir agua, deben recibir alimentos que deben ser dados por defensa civil canalizados por defensa civil hacia las municipalidades, sea el nivel que sea, y esta debe ser repartida a las personas que lo requieran. En estos albergues, señor Hernández, también tiene que haber cuidado en la disposición de residuos sólidos para que no se genere problemas de infecciones al interno, y también, por supuesto, los alimentos que se consuman deben estar debidamente siendo, salubres, higiénicos, para evitar este tipo de infecciones que he mencionado anteriormente. Pero lo más importante para la Defensoría del Pueblo, como siempre, será hacer un llamado para la atención que especialmente tiene vulnerabilidad. Me estoy refiriendo a niños, niñas, personas con discapacidad, madres gestantes, también lactantes, y por supuesto personas adultas mayores que siempre van a recibir una asistencia y deben recibir un trato preferente también para recibir lo que acabo de mencionar como bienes de ayuda humanitaria. ¿Quién tiene estos bienes de ayuda humanitaria? Es el gobierno regional, son los gobiernos provinciales y distritales, que deben tener listos unos almacenes que se llaman almacenes adelantados, así se les llama, porque estos contienen bienes de ayuda para la subsistencia de las personas. Entonces hacemos un llamado a estas autoridades, no para que sigan estos bienes en los almacenes ni los conserven, sino para que sean distribuidos adecuada y equitativamente entre la población que más lo necesita. Doctora Eugenia Fernández Segarra, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estas reflexiones en voz alta que son necesarias, y la felicito por el trabajo que está haciendo desde la Defensoría del Pueblo, justamente para ser una voz que nos invita a la reflexión, pero también que logre ser vigilante, fiscalizadora en momentos que tanto se requieren, en momentos tan dramáticos que vive el país. Le agradezco la gentileza como siempre. Gracias a ustedes por permitirme este importante espacio, señor Hernández. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, institución que defiende y protege los derechos de las personas, siempre estaremos agradecidos, porque esto nos ayuda a estar en contacto con las diversas poblaciones. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Conversamos con la doctora Eugenia Fernández Segarra, Junta de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.